Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de Noam Chomsky, Requiem por el sueño americano, los 10 principios de la concentración de la riqueza y el poder. Esta es la tercera parte y espero que te guste. Principio número 4. Desplazar la carga fiscal. El sueño americano se refiere a la década entre 1950 y 1960, donde se produjo el periodo de mayor crecimiento económico de la historia del país, la llamada Edad de Oro. Se trató de un crecimiento notablemente igualitario. Se instauraron algunas medidas de bienestar social que mejoraron las condiciones de vida de gran parte de la población. Por ejemplo, era posible que un trabajador negro encontrase un trabajo decente en una fábrica de automóviles y pudiera comprarse una casa, un coche y pagar los estudios de sus hijos. Todo eso era posible en el país. Cuando los Estados Unidos funcionaban principalmente como centro de producción, lo que preocupaba al país eran sus propios consumidores, los nacionales. Henry Ford, por ejemplo, subió los salarios de sus trabajadores para que pudieran comprarse un coche. Lo que sucede ahora es distinto. Citigroup publicó un estudio para sus inversores donde se identificaba una nueva categoría denominada plutomanía, aquellos que poseen una riqueza sustancial. La plutomanía, todo para nosotros, nada para los demás. ¿Y quiénes son los demás? El precario, los trabajadores del mundo que viven una existencia cada vez más apurada. Durante el periodo de gran crecimiento económico en las décadas de 1950 y 1960, los impuestos a las clases pudientes y a las empresas eran mucho más elevados. Sencillamente, los impuestos a la riqueza eran mucho más elevados. Esto se ha modificado y ahora la tendencia es reducir los impuestos a los muy ricos. El sistema tributario se ha rediseñado de manera que los impuestos a los ricos se reduzcan y, en consecuencia, aumente la carga fiscal para el resto de la población. Quizá una de las razones de que las sociedades permitan la plutomanía es que una parte considerable del electorado cree que tiene posibilidades de convertirse en un pluto participante. ¿Para qué matarla si nos podemos unir a ella? Principio 5. Atacar la solidaridad. La solidaridad es muy peligrosa desde el punto de vista de los amos del poder. Solo hay que preocuparse de uno mismo, no de los demás. Hay que mirar solo el beneficio propio y seguir la máxima vil. Los demás no importan. Es por ello que se ha atacado a la educación pública. Se ha apostado por la privatización y por ende eliminar el gobierno. El ataque a la educación pública es una estrategia. La escuela pública se basa en el principio de la solidaridad. Que privaticen la enseñanza, el sistema de la educación pública, desde la guardería hasta los estudios superiores, es una manera de acabar con la solidaridad. Eliminar el gobierno. Los invito a que viajen a Europa, Japón o incluso a China y luego regresen a los Estados Unidos. Les sorprenderá de inmediato la sensación de desmoronamiento, como si volviésemos a un país de tercer mundo. Aquí las infraestructuras se han hundido, la sanidad es un desastre, el sistema educativo está destrozado, nada funciona, y eso que contamos con recursos increíbles. Hacer que la gente se limite a observar pasivamente esa realidad sin más requiere una propaganda muy eficaz. A las instituciones financieras les desagrada la idea de déficit y tampoco quieren lo que se dice un gobierno. Al no subir los impuestos, en última instancia, lo que se pretende es eliminar al gobierno. Si miráramos únicamente el déficit, es pasmoso que no citen sus causas que saltan a la vista. Una de ellas es el extraordinario gasto militar del país. Regreso a la solidaridad. Finlandia es un país que se encuentra a la cabeza de virtualmente todos los parámetros de éxito escolar. ¿Cuánto pagan los alumnos para ir a la universidad? Nada. Es gratis. Alemania, otro país con un sistema educativo eficaz. ¿Cuánto pagan? Prácticamente nada. Veamos un país pobre, cercano al nuestro. Resulta que México
tiene un sistema público de estudios superiores bastante bueno. Me ha impresionado lo que he visto. Los salarios son muy bajos porque se trata de un país muy pobre, pero ¿cuánto pagan los estudiantes? Nada. Claro que las universidades públicas mexicanas son muy pocas, por lo que muchos adolescentes y jóvenes se quedan sin oportunidad de acceder a ellas. Principio número 6. Controlar las entidades reguladoras. Siempre se acaba pidiendo al contribuyente que rescate a aquellos que crearon la crisis, que son las principales instituciones financieras. Los Robert Rubin, los de Goldman Sachs, crearon las crisis y ahora son más poderosos que antes. Para los ricos el Estado es un Estado fuerte, dispuesto a reaccionar en cuanto tienen un problema y rescatarlos. Ronald Reagan fue el presidente más protagonista del país desde la posguerra. Rescató a los bancos en lugar de dejar que pagaran las consecuencias. Entre tanto, lo que regía para los pobres era el sometimiento a los principios del mercado, es decir, no esperes ayuda del gobierno. El gobierno es el problema, no la solución. Eso es neoliberalismo. Tiene este carácter dual que se repite a lo largo de la historia económica. Unas normas para los ricos y otras normas muy opuestas para los pobres. Principio número 7. Manipular las elecciones. La concentración de riqueza lleva a la concentración de poder político. El rápido aumento de las posibilidades de comprar las elecciones está destrozando el sistema democrático. Las campañas se financian no solo para que gane un candidato. La financiación de un candidato es una forma de comprar acceso. El candidato les dará acceso privilegiado porque quiere que la financiación continúe. Y cuando el candidato gane, acceso privilegiado significará que los abogados de la corporación pasarán a formar parte del equipo legislativo, es decir, serán quienes redacten las leyes, de modo que las políticas resultantes son las que han redactado los grupos de presión y los abogados de las grandes empresas que han accedido a ese poder mediante la financiación. Espero que te esté gustando la lectura de este libro de Noam Chomsky, Requiem por el sueño americano. Si te gustó la lectura, dale like, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la cuarta parte de la lectura de este libro.